Aguántense, banda. Hoy les voy a contar una historia que les va a dejar boquiabiertos. Mi esposo, con vergüenza de mí, me presentó en su trabajo como su empleada. Prepárense para descubrir cómo este giro cambió todo. Dale like y sigue cada detalle, porque esta historia es más importante de lo que imaginas. Érase una vez, en una fiesta de la empresa, donde todos lucían sus mejores trajes y sonrisas pulidas. Cecilia, con su vestido sencillo pero elegante, acompañaba a Rodrigo, su esposo, quien vestía un traje impecable. Entraron al salón decorado con luces brillantes y mesas adornadas con arreglos florales. Rodrigo, siempre preocupado por las apariencias, saludaba a sus colegas con un firme apretón de manos y una sonrisa confiada. Cecilia, por otro lado, se mantenía un paso atrás, observando las interacciones con una mezcla de admiración e incomodidad. No estaba acostumbrada a esos eventos corporativos, pero estaba feliz de estar al lado de su esposo. Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado cuando a Rodrigo, al ser cuestionado sobre su acompañante, vaciló. Su rostro se ruborizó, y con una mirada que mezclaba vergüenza y cálculo, presentó a Cecilia como la empleada que me ayuda en casa. Cecilia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El murmullo de sorpresa y la mirada de pena de los demás eran casi palpables. La fiesta continuó, pero Cecilia ya no estaba allí. Sonreía y saludaba automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en todas las veces que Rodrigo evitaba presentarla como su esposa, en todas las excusas que daba para mantenerla alejada de su mundo profesional. Esa noche, mientras Rodrigo se divertía, Cecilia tomó una decisión. Ya no sería la sombra de alguien, ni permitiría que su identidad fuera borrada. Sería la autora de su propia historia, no una nota al pie en la de otra persona. Y así, con la determinación de quien tiene poco que perder y mucho que ganar, Cecilia comenzó a planear su futuro. Un futuro donde sería reconocida por quien realmente era, no por lo que alguien quisiera que fuera. Y esa noche sería recordada como el inicio de su transformación. Después de la fiesta, Cecilia estaba decidida. Ya no sería una sombra, sino la protagonista de su propia vida. Con el corazón latiendo fuerte por la expectativa de lo que estaba por venir, se inscribió en un curso de administración. Era un paso pequeño, pero significativo, hacia la independencia. Las noches de estudio eran largas y solitarias. Cecilia se sumergía en los libros mientras Rodrigo dormía. Memorizaba fórmulas y teorías, escribía ensayos y resolvía problemas de gestión. El café era su compañero constante y la determinación, su fuerza motriz. Cada concepto aprendido era una victoria, cada capítulo completado, motivo de celebración. Cecilia se sentía viva, como si cada nueva información la acercara a quien realmente quería ser. No buscaba solo conocimiento, sino también respeto y reconocimiento. Rodrigo notaba los cambios, pero no comprendía su profundidad. Para él, los estudios de Cecilia eran solo un pasatiempo, algo para mantenerla ocupada. No veía la pasión en sus ojos ni entendía el poder transformador de la educación. Los compañeros de clase de Cecilia se convirtieron en amigos y confidentes. Compartían consejos, se ayudaban mutuamente y celebraban juntos cada pequeño éxito. Cecilia, que siempre se había sentido fuera de lugar en el mundo de Rodrigo, encontró su lugar entre aquellos que valoraban el esfuerzo y la dedicación. El día de la graduación llegó, y Cecilia estaba radiante. Subió al escenario con pasos firmes y recibió su diploma con una sonrisa que iluminaba el auditorio. Rodrigo estaba allí, aplaudiendo, pero aún sin entender la magnitud de ese momento. Cecilia sabía que ese diploma era solo el comienzo. Estaba lista para el próximo desafío, lista para mostrarle al mundo, y a sí misma, de lo que era capaz. Y así, con la cabeza en alto y el diploma en la mano, dio el primer paso hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Con su diploma en mano, Cecilia estaba lista para el mundo corporativo. Mandó currículums, asistió a entrevistas y, finalmente, la gran oportunidad llegó. Una empresa de renombre le ofreció un puesto como analista junior. Era un comienzo modesto, pero para Cecilia, significaba el mundo. Se adaptó rápidamente al ritmo acelerado de la oficina. Sus colegas notaron su dedicación y habilidad para resolver problemas complejos. Cecilia no le temía a los desafíos, los abrazaba. Su jefe, el señor Carvalho, un hombre de negocios astuto, reconoció su potencial y comenzó a delegarle tareas más importantes. Cecilia trabajaba hasta tarde, aprendiendo todo lo que podía sobre la empresa y su operación.
Se convirtió en una pieza clave en el equipo, trayendo ideas innovadoras y mejorando procesos. Su escritorio, antes en una esquina de la oficina, ahora estaba en el centro de la acción. Pasaron los meses, y con cada proyecto exitoso, Cecilia ganaba más respeto y admiración. Fue promovida a analista senior, un logro que la llenó de orgullo. Rodrigo, aún inmerso en su propio mundo, apenas notaba los logros de su esposa. A Cecilia no le importaba, no lo hacía por él. Lo hacía por sí misma, por la mujer que descubrió ser. Se convirtió en mentora para los nuevos empleados, guiándolos con paciencia y sabiduría. Su escritorio ahora estaba lleno de fotos de su graduación y momentos felices con sus colegas. La transformación de Cecilia no pasó desapercibida. Fue invitada a conferencias y talleres, compartiendo su trayectoria e inspirando a otros. Su historia era un testimonio del poder de la determinación y el trabajo arduo. Rodrigo comenzó a darse cuenta del cambio cuando amigos y familiares hablaban de la impresionante carrera de Cecilia. Sintió un pinchazo de orgullo, pero también de incomodidad. Sabía que había subestimado a la mujer con quien compartía su vida. Cecilia, sin embargo, estaba enfocada en su camino. Sabía que cada informe que escribía, cada presentación que hacía, cada decisión que tomaba, la acercaba un paso más a sus sueños. Y no iba a detenerse. Cecilia, con su postura confiada y mirada determinada, ya era una figura destacada en la empresa. Tenía ese tipo de brillo que no se puede pasar por alto, una llama que arde con la fuerza de quien sabe lo que quiere. Y lo que quería era respeto. En una tarde soleada, mientras la luz dorada inundaba la sala de reuniones, Cecilia presentaba un informe detallado sobre la eficiencia operativa. Los gráficos eran claros, las estadísticas, irrefutables. Hablaba con una claridad que mantenía a todos atentos, hasta que un nuevo rostro en la sala captó su atención. Era el señor Martins, un ejecutivo de la matriz, con una mirada que parecía intentar descifrar un enigma. Él la observaba, no con la habitual condescendencia que tanto detestaba, sino con una curiosidad genuina. Cecilia, acostumbrada a ser subestimada, sintió un desafío y una oportunidad. Después de la reunión, mientras recogía sus papeles, el señor Martins se acercó. Impresionante trabajo, Cecilia. Pero dime, ¿no eres la empleada de Rodrigo, verdad? La pregunta, aunque inesperada, no la perturbó. Al contrario, era la oportunidad que esperaba. No, señor Martins. Soy la esposa de Rodrigo, pero antes que eso, soy la analista a cargo de este proyecto. Mi competencia no se define por mi relación personal. Su respuesta fue directa, pero educada, y la mirada del señor Martins cambió. Había respeto allí. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. La empleada era en realidad la mente brillante detrás de varios proyectos exitosos. Rodrigo, al enterarse del descubrimiento, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había intentado ocultar la luz de Cecilia, pero ella brillaba por sí sola. Cecilia ya no necesitaba la aprobación de Rodrigo ni de nadie más. Había conquistado su espacio con talento y trabajo duro. Y mientras Rodrigo se hundía en su propio orgullo, Cecilia se alzaba, fuerte e imponente, como la profesional que siempre fue. Un día, durante una junta de directores, Cecilia notó que el señor Martins, un ejecutivo visitante de la matriz, la observaba con curiosidad. Era un hombre de negocios experimentado, con ojos perspicaces. Cecilia sintió que algo estaba por suceder. Después de la junta, el señor Martins se le acercó. Su mirada era intensa, como si supiera algo que los demás no sabían. La saludó con una sonrisa enigmática y, sin rodeos, preguntó: «Tú no eres la empleada de Rodrigo, ¿verdad?» Cecilia se sorprendió. No esperaba esa pregunta directa. Pero en lugar de sentirse avergonzada, decidió aclararlo todo. Con calma y confianza, respondió: «No, señor Martins. Soy la esposa de Rodrigo. Pero, más importante aún, soy una profesional dedicada y competente. He construido mi carrera por mérito propio». El señor Martins arqueó las cejas. Parecía impresionado. Cecilia continuó: «No soy solo la empleada que mi esposo presentó. Soy una analista senior en esta empresa y estoy comprometida a marcar la diferencia». El ejecutivo asintió. La observó por unos segundos más y finalmente dijo: «Eres una mujer notable, Cecilia. Sigue así.
esas palabras fueron como un bálsamo para Cecilia. Se dio cuenta de que ya no necesitaba vivir a la sombra de nadie. Era fuerte, determinada y capaz. Y en ese momento, decidió que ya no sería la empleada de nadie más. Sería la autora de su propia historia. Y así, con la cabeza en alto y el corazón lleno de coraje, Cecilia siguió adelante. No miró hacia atrás. Sabía que merecía más que una vida de sombras y mentiras. Se convirtió en una inspiración para otras mujeres, demostrando que el verdadero valor está dentro de nosotras mismas. Y en ese día, en el pasillo de la empresa, Cecilia dejó atrás el papel que otros querían que desempeñara. Se convirtió en la protagonista de su propia historia, y el mundo comenzó a reconocerla como tal. Cecilia sentía el peso de las miradas mientras caminaba por los pasillos de la empresa. Las conversaciones cesaban cuando ella pasaba, los murmullos eran como espinas invisibles que intentaban herirla. Pero ella no se dejaba amilanar. Con cada paso, recordaba el camino que había recorrido para llegar hasta ahí. Por otro lado, Rodrigo estaba perdido en un mar de arrepentimiento. Veía a la mujer que amaba transformarse en una extraña, una fuerza de la naturaleza que ya no podía alcanzar. Quería disculparse, quería explicar, pero las palabras parecían inútiles ante la magnitud de sus errores. En el comedor, Cecilia se sentaba sola. Los demás evitaban su mesa, como si fuera una paria. Pero a ella no le importaba. Abría su libro y se perdía en las páginas, en las palabras que hablaban de negocios y éxito. Estaba construyendo algo más grande de lo que ellos podían entender. Y luego vino el juicio. No un juicio formal, sino uno hecho en susurros y miradas. Algunos la veían como una heroína, una mujer que se había levantado contra las expectativas y triunfado. Otros la veían como una amenaza, un recordatorio incómodo de que la verdad siempre sale a la luz. Rodrigo intentó defender a Cecilia, intentó explicar que todo era solo un malentendido, pero sus palabras carecían de significado para los colegas y para él mismo. Sabía que había fallado con ella, que había fallado consigo mismo. Sin embargo, Cecilia no necesitaba defensores. Tenía su dignidad, su fuerza y su inteligencia. Tenía sus logros, que nadie podía arrebatarle. Mientras Rodrigo se hundía en su propia miseria, Cecilia se alzaba, imponente e inquebrantable. Sabía que el juicio de los demás no definía quién era ella. Era más que la esposa de Rodrigo, más que una empleada imaginaria. Era Cecilia, y su nombre resonaría por los pasillos de la empresa no como un susurro, sino como un grito de victoria. Cecilia sentía el silencio de la casa que antes rebosaba de conversaciones y risas. Ahora, las paredes solo resonaban con su propia respiración. Rodrigo, que antes llenaba los espacios con su presencia imponente, ahora era solo una sombra que deambulaba por los rincones, un fantasma de arrepentimiento. Recordaba cómo Rodrigo la evitaba, cómo la escondía. Pero Cecilia ya no era la mujer que se dejaba esconder. Había crecido, se había transformado. La soledad ya no era su enemiga, era su compañera, su aliada en el camino hacia la independencia. En las noches en que Rodrigo salía, Cecilia se dedicaba a sus estudios, a sus proyectos. Creaba planes, establecía metas. La soledad le daba espacio para pensar, para ser ella misma sin juicios ni expectativas. Rodrigo, al darse cuenta de la distancia que crecía entre ellos, intentaba acercarse. Traía flores, chocolates, intentaba recrear los momentos de cariño que habían compartido. Pero Cecilia veía a través de los gestos vacíos. Sabía que el amor no se reconstruye con regalos, sino con respeto y admiración. Comenzó a asistir a eventos sola, a socializar sin la sombra de Rodrigo. La gente ahora la conocía, no como la esposa de alguien, sino como Cecilia, la profesional competente, la mujer fuerte y decidida. Rodrigo, viéndola brillar, sentía una mezcla de orgullo y dolor. Quería volver a ser parte de su vida, pero no sabía cómo cruzar el abismo que él mismo había creado. Cecilia, por otro lado, encontraba consuelo en la soledad. Aprendió a apreciar su propia compañía, a valorar sus pensamientos y deseos. Ya no necesitaba la aprobación de Rodrigo para sentirse completa. La soledad enseñó a Cecilia que estar sola no significa estar incompleta. Descubrió que la verdadera compañía viene desde dentro, del autoconocimiento y la autoaceptación. Y con esta nueva comprensión, Cecilia se volvió invencible. Rodrigo, demasiado tarde, se dio cuenta de que no solo había perdido a la esposa, sino a la mujer increíble en la que se había convertido.
Cecilia, con la soledad a su lado, siguió adelante, lista para nuevos desafíos y logros. Cecilia miraba la ciudad abajo, las luces brillaban como estrellas caídas del cielo. Estaba en el último piso del edificio de la empresa, donde ahora tenía su propia oficina. Las paredes de vidrio reflejaban su imagen, una mujer transformada, vestida con la confianza de quien conoce su propio valor. Ella había escalado la escalera corporativa con la misma determinación que utilizaba para estudiar por las noches, cuando el mundo de Rodrigo parecía tan lejano. Ahora, era la directora de operaciones, y su escritorio estaba lleno de proyectos y planes para el futuro de la empresa. Rodrigo, que antes la veía solo como una figura en su hogar, ahora la veía en revistas de negocios, recibiendo premios y reconocimientos. Quería estar orgulloso de ella, pero cada mención de su nombre era un recordatorio de lo que había perdido. Cecilia no se dejaba distraer por el pasado. Dirigía reuniones con firmeza, su voz nunca titubeaba, sus decisiones se tomaban con la precisión de quien conoce el juego empresarial. Era respetada, no solo como líder, sino como visionaria. Los empleados la admiraban, y muchos se inspiraban en su historia. No era solo una jefa, era un ejemplo de que es posible reescribir tu historia, sin importar en qué capítulo te encuentres. Rodrigo, por otro lado, se sentía cada vez más aislado. Veía a Cecilia rodeada de personas que la valoraban, y sabía que ya no era parte de ese mundo. Había elegido el orgullo en lugar de la asociación, y ahora estaba pagando el precio. Mientras tanto, Cecilia seguía construyendo su legado. Implementaba programas de mentoría, fomentaba la innovación y abogaba por la igualdad en el lugar de trabajo. Sabía que su éxito no era solo suyo, era un trampolín para que otros pudieran alcanzar sus propias estrellas. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, Cecilia permanecía en su oficina, planeando el próximo gran paso. Había dejado de ser la sombra de alguien para convertirse en la luz que guiaba el camino de muchos. Rodrigo estaba sentado en su oficina, mirando la foto de Cecilia que aún mantenía en su escritorio. Su sonrisa en la imagen parecía burlarse de su soledad. Recordaba cada momento en que la había menospreciado, cada vez que la había presentado como menos de lo que realmente era. Ahora, esos recuerdos lo atormentaban. Intentó distraerse con el trabajo, pero cada éxito de Cecilia se anunciaba en los boletines de la empresa, y él no podía escapar de la realidad de que ella se había convertido en alguien mucho más allá de lo que él había imaginado. Era una líder, una innovadora, una mujer que había ganado el respeto y la admiración de todos. Rodrigo sabía que había sido un tonto. Había subestimado a Cecilia, había intentado mantenerla en una caja que él creía apropiada, pero ella había roto todas las barreras. Ahora, él era solo un espectador en su vida, observándola desde lejos, deseando haber reconocido su valor cuando aún estaban juntos. Pensó en llamarla, en intentar explicarse, pedir perdón. Pero, ¿qué podría decir? ¿Qué estaba equivocado? ¿Qué la extrañaba? Las palabras parecían tan insuficientes. Cecilia había avanzado hacia un mundo al que él ya no tenía acceso, un mundo donde ella brillaba. Por las noches, en casa, la ausencia de Cecilia era una presencia constante. Rodrigo preparaba la cena para uno, se servía una copa de vino y brindaba al vacío. Se preguntaba si ella también lo extrañaba, si también miraba hacia el otro lado de la cama y sentía la frialdad de las sábanas. Pero en el fondo, él sabía la respuesta. Cecilia se había ido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ella había construido una vida donde no había espacio para los arrepentimientos o lo que podría haber sido. Ella estaba viviendo lo que era, y lo que era extraordinario. Finalmente, Rodrigo entendió que el arrepentimiento es un maestro cruel. Enseña lecciones duras, pero muchas veces demasiado tarde. Y mientras Cecilia seguía ascendiendo, Rodrigo aprendía a vivir con las consecuencias de sus elecciones pasadas. Cecilia estaba sentada en un café, hojeando un libro mientras esperaba su café expreso. Se había acostumbrado a la soledad, a la independencia que había logrado. Pero esa mañana, algo inesperado sucedió. Rodrigo entró en el café, con el rostro pálido y los ojos cansados. Parecía más viejo de lo que ella recordaba. Cecilia bajó el libro, observándolo desde lejos. Él aún no la había visto. Pensó en levantarse y marcharse, pero algo la mantuvo allí, pegada a la silla. Él se acercó al mostrador, pidiendo un café con una sonrisa forzada. El barista lo reconoció y le saludó con la mano. Rodrigo miró a su alrededor, como buscando a alguien.
Sus ojos encontraron los de Cecilia, y la sonrisa desapareció. Ella no sabía qué decir. Las palabras parecían atrapadas en su garganta. Rodrigo se acercó, vacilante, y se sentó frente a ella. Parecía más pequeño, más frágil. Cecilia notó las arrugas alrededor de sus ojos, los cabellos canosos. ¿Cómo estás?, preguntó él, con la voz casi en un susurro. Cecilia lo miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No quería ser dura, pero tampoco quería ser condescendiente. Estoy bien, respondió finalmente. ¿Y tú? Él suspiró, mirando la taza de café. Lo siento mucho, Cecilia. Fui un idiota. Ella asintió. Sí, lo fuiste. Él la miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Te perdí, ¿verdad? Cecilia pensó en las noches solitarias, en las lágrimas que había derramado. Pensó en todas las veces que se había sentido pequeña a su lado. Pensó en su propia transformación, en todo lo que había logrado. No te perdí, dijo finalmente. Me encontré a mí misma. Rodrigo bajó la cabeza, como si la respuesta le doliera. Lo siento mucho. Cecilia lo miró, viendo al hombre que había sido su esposo. No sentía ira, solo compasión. Había perdido a una mujer increíble, pero ella se había encontrado a sí misma. Yo también lo siento mucho, dijo. Pero no podemos volver atrás. Él asintió, con los ojos llorosos. Lo sé. Y así, en ese café, Cecilia y Rodrigo se despidieron. Ella salió, sintiendo el sol en su rostro, la libertad en cada paso. Ya no estaba sola, estaba completa. Gracias por ver el video. Comparte para que más personas puedan disfrutar de este contenido increíble. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en la pantalla.